Bueno, ahora Alejandro nos va a dar una conferencia, creo que no hace falta que lo presente, todos lo conocéis, así que nada, te doy paso inmediatamente. Sobre pensamiento crítico. Bueno, antes que nada agradecer Juanra, José Manuel, también Juan Manuel que estuvo antes, y todos ustedes por estar acá, y bueno, espero que sea interesante, también bueno por la organización y obviamente no es lo mismo hacer presentaciones online que hacerlas en vivo, siempre mucho más interesante ver a todos en la cara. Y bueno, cuando Juanra me propuso de hacer un encuentro, no quería caer enseguida en la cuestión de, digamos, acribillar a todos con la idea de soberanía y documentos, sino quería reflexionar sobre qué es lo que por lo menos me llevó a mí a buscar esta información, ¿no? A, digamos, qué tipo de forma mentis tendríamos que empezar a desarrollar, porque paradójicamente ahora estamos en una fase en la que van a surgir, como se estaba comentando antes, ¿no? Con la cuestión del dodecaedro, van a surgir un montón de teorías, conceptos, y de repente alguien resuena y enseguida se lanzan todos de cabeza con eso. Y bueno, creo que lo principal es ser críticos, o sea, obviamente todo lo que yo les diga tienen que tomarlo con pinzas porque es mi personal búsqueda y cada uno tiene que desarrollar la propia, ¿sí? Después, por ejemplo, Juanra y yo no tenemos las mismas ideas, pero podemos ponernos de acuerdo, podemos ir en una dirección que es similar, ¿sí? Y eso también hay que entender, hay que ser un poco más flexible, ¿no? Cuando de repente entendemos que hay ciertos caminos que algunos están empecinados en perseguir, bueno, está bien, que sigan ese camino, será su proceso, ¿sí? Y también tenemos que empezar a abandonar la idea de que tenemos que salvar quién sabe a quién, ¿no? Acá lo único que se tiene que salvar es uno mismo y tampoco dejar que nos salven a nosotros, ¿no? Que es también algo que nos vendieron por mucho tiempo y también siguen vendiendo en ciertos ambientes, ¿no? Entonces, bueno, la idea era empezar con el pensamiento crítico, ¿sí? Me interesaba esta frase de Francis Bacon que no sé si habrá dicho pensamiento crítico realmente en su frase porque es del 1600, ¿sí? Pero básicamente es tener el deseo de buscar, la paciencia de dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar y el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura, ¿sí? Así que es un conjunto de cosas, ¿sí? Bueno, como siempre me gusta un poco empezar con la etimología, ¿sí? Y como vemos casi todo viene o del griego o del latín. Y crítica viene de critique, ¿sí? Que tiene implícito la idea de tecné, que sería un arte o una técnica, ¿sí? Que a su vez viene de crino, que sería juzgo, o sea que sería el arte o la ciencia de juzgar, según los principios de lo verdadero o bueno y bello, las obras del ingenio, así como las artísticas y las intelectuales. Entonces, el crítico, que a su vez viene de kritos, significa separar, elegir, juzgar y decidir. O sea, desarrolla esas capacidades, ¿sí? El primero que aparentemente nombró este concepto de pensamiento crítico fue un filósofo, Max Black, que lo usó como título para su libro de lógica en el 46, pero en realidad es un concepto antiguo, como decíamos, ¿no? Ya Sócrates en su mayéutica lo desarrolló, así como Platón en la dialéctica y Aristóteles en la retórica. Y bueno, el mismo Sócrates nos demuestra que el pensamiento crítico puede tener consecuencias fatales, ¿sí? Por eso ahora estamos en una era de aparente pensamiento crítico con todos estos fact-checkers, ¿no? Que están todo el tiempo diciendo que no, vos no podés decir esto porque estás criticando, pero en realidad estarían cumpliendo la función contraria, ¿sí? Pero para quedarnos en Sócrates,
la acusación de la cual fue culpable, o lo dieron culpable, es de que estaba corrompiendo a los jóvenes, de no creer en los dioses de la ciudad, y además de tratar de imponer nuevos dioses, ¿sí? Entonces, ahí nos lleva a este efecto que se llama efecto ola o efecto arrastre, ¿sí? Conocido como Van Weyden Effect, que es un efecto psicológico que se refiere a la tendencia de los individuos a apoyar una determinada idea o concepto o creencia, ¿sí? Solamente porque es lo que la mayoría sigue, ¿sí? Independientemente de su validez, o también gracias a quien lo dice, ¿no? Si Trump dice tal cosa, todos van atrás de Trump, ¿no? Si Q dice tal cosa, todos van atrás de Q. Bueno, eso es básicamente seguir la masa, ¿sí? Este concepto también fue estudiado como, digamos, psicológicamente con el principio de la conformidad social, ¿sí? Que está el famoso experimento de Ash, no sé si lo conocen, de gente que se presenta, digamos, a decidir la distancia, la medida de una línea, ¿sí? Y resulta que él dice la justa, pero todos los otros nombran otra, hasta que casi todos, la mayoría, se conforman con la versión equivocada, ¿no? Con tal de pertenecer, ¿sí? Y bueno, también Ortega y Gasset lo desarrolló con el concepto de hombre y masa, ¿sí? En su obra La rebelión de las masas. Entonces, bueno, él lo que proponía es que el individuo se dejara llevar por la corriente, por las opiniones de tendencia dominantes, sin reflexionar críticamente sobre ellas, ¿sí? Pensamiento crítico. Carece de personalidad propia, se rige por la mediocridad, buscando siempre la satisfacción de sus necesidades y deseos inmediatos, sin aspirar a su superación personal y a un desarrollo intelectual profundo. Bueno, él, según él, es una amenaza para la civilización, ya que su falta de compromiso con la excelencia y su conformismo pueden llevar a la decadencia intelectual y cultural de una sociedad. Bueno, hay una película que se llama Idiocracy, no sé si la vieron, se la recomiendo. Idiocracy, donde muestran una sociedad donde la gente está tan idiotizada y decayó tanto con su coeficiente intelectual que, bueno, es ridículamente, todo es ridículo, pero en realidad en muchos aspectos ya estamos viviendo algo así. Y bueno, él decía, José Ortega y Gasset, que había que desarrollar una élite intelectual comprometida con el pensamiento crítico, la excelencia, capaz de liderar y guiar a la sociedad hacia una dirección más elevada. Bueno, este concepto también, obviamente nosotros tenemos más información que la que él tenía en ese momento. Quiero esperar que llegara a las mismas conclusiones que nosotros. Y entendemos que no hay que crear una élite, ¿sí? O sea, cada uno tiene que empezar a ser responsable de cultivarse a sí mismo, ¿sí? Por eso la presentación de hoy va más sobre la cuestión de cómo o elementos o reflexiones sobre lo que es la capacidad de educarse a sí mismo y también de cómo eventualmente aprender, o algunos pequeños elementos, ¿no? Y bueno, como le decía, el fenómeno de la conformidad social no es solamente un fenómeno de la masa aborregada que sigue el gobierno, ¿sí? También está dentro de la así llamada disidencia, ¿sí? Porque muchos, con tal de pertenecer al grupo de la disidencia, prefieren aceptar alguien que les propone un concepto, una idea, un camino, ¿sí? Pero no ejercen ninguna crítica hacia ello, ¿sí? Entonces es fundamental en esta fase, yo creo, que todos sean críticos sobre todo. Crítico no es ser malo, no es ser negativo, ser crítico, ¿sí? Bueno, para desarrollar el pensamiento crítico, un grupo de investigación, este Critical Thinking Organization, desarrolló estos 7 factores claves, ¿no?, del pensamiento crítico: la claridad, la veracidad, la precisión, la pertinencia, la profundidad, la amplitud y la lógica, ¿sí? Entonces, si un razonamiento no es claro
Quien lo recibe tampoco puede valorar si la idea es cierta o relevante, ni tampoco desarrollar argumentos contrarios. ¿Sí? Una forma de enfocar esto es lograr desarrollar ejemplos, ¿sí? Como por ejemplo tuvimos Juanma, que estuvo dando su ejemplo de vida, ¿no? Eso es ya ir en la dirección de claridad. Obviamente tanto los aspectos jurídicos que también mañana veremos, ¿sí? Pero más llegamos a un ejemplo real, más desarrollamos la claridad. Veracidad. Una proposición puede ser clara pero no exacta, ¿sí? Las vaguedades, ambigüedades son enemigos de un mensaje sólido. Bueno, en parte controlar la fiabilidad de las fuentes, pero como sabemos, las fuentes también son manipulables, ¿sí? Entonces es importante contrastar individualmente la información, ¿sí? Tratar de desarrollar un cierto tipo de conocimiento que nos permita comprender la veracidad o la posible vericidad de ciertas cosas, ¿sí? Cuando yo empecé a hablar de estos elementos, o sea, hace, no sé, 20 años atrás, con mis amigos, mirá que existe esta ficción jurídica, esta forma que el gobierno... No, pero eso es todo mentira. ¿Cómo te puedes creer eso? ¿No? ¿Cómo puedes pensar que funciona así? No, eso no... Bueno, pero yo había hecho mi evaluación de vericidad, ¿no? La había elaborado. Sin embargo, la mayoría lo toma siempre como asumido lo que ya está, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir mucho más allá. Precisión, ¿sí? Por ejemplo, decir, esa casa es bastante alta. Bueno, puede ser cierto y veraz, pero no tiene precisión. Entonces a este tipo de afirmaciones se le puede decir, a ver, especificar cuánto mide exactamente la casa, la medida, ¿sí? Pertinencia. Bueno, una proposición puede ser clara, veraz y precisa, pero no pertinente. O sea que tiene que guardar una cierta relación con el tema con el que se está discutiendo, ¿sí? Para asegurar la pertinencia se puede buscar, aparte de pedir si hay un interlocutor, buscar, digamos, cómo se conecta el tema que estamos tratando con lo que se expone. Profundidad. Por ejemplo, no a las vacunas, ¿no? Como frase, puede ser utilizada para disuadir su utilización, pero es un problema bastante complejo. Por ejemplo, nombrar vacuna algo que no es vacuna, ¿no? O empezar a ver que desde el primer momento que dijeron, las vacunas resolvían esto, en realidad no. ¿Sí? Entonces uno si va a profundizar hace 100 años cuando aparecieron las vacunas, ve que efectivamente no corresponde a un hecho científico como supuestamente está aceptado. ¿Sí? Esto es, digamos, fundamental con argumentos exhaustivos. ¿Sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo con todo, con lo que nos enfrentamos. Amplitud. ¿Sí? Una proposición puede ser clara, veraz, precisa, pertinente y profunda, pero no puede ser lo suficientemente amplia. ¿Sí? Entonces preguntarse de qué manera puede... hay otra forma de enfocar, otras perspectivas para enfocar el mismo problema. Y lógica, bueno, cuando argumentamos ponemos diferentes pensamientos en orden. Si dichos pensamientos se apoyan mutuamente, el pensamiento es lógico. Acá sería bastante larga la cosa porque la misma filosofía en realidad requiere muchos años de estudio de lógica, ¿sí? De proposiciones, si algo es verdadero y bueno, se hacen varias proposiciones, se entiende este principio. Básicamente todos tenemos, ¿no?, la tendencia a comprender lo que es la lógica, pero requiere que hagamos un esfuerzo un poquito mayor. Ok, acá un poco la idea de lo que es la estructura externa, que es lo que nosotros de alguna forma nos fueron imponiendo, ¿sí? Y por eso fuimos perdiendo nuestra naturaleza o nuestra estructura interna, ¿sí? Y bueno, observando la naturaleza, los antiguos hablaban de un principio que se llama horror vacui, ¿sí? O el miedo, el terror al vacío, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el horror vacui en la física y en filosofía indica una teoría concebida por Aristóteles que afirma que la naturaleza escapa al vacío, ¿sí?
natura aborret a vacuo, ¿sí? Significa que constantemente trata de llenar cada espacio vacío, ¿sí? Un gas o un líquido está constantemente buscando de ocupar y todo espacio y no dejar ninguna porción vacía, ¿sí? Siendo también un concepto esotérico, el esoterismo deriva del estudio, digamos, arcaico de la naturaleza. Bueno, el sistema de control está constantemente intentando crear dentro nuestro un vacío para poder oportunamente llenarlo con sus propios elementos, con sus propios conceptos, ¿sí? De allí es fundamental comprender cómo al haber perdido nuestra estructura interna produjo que tengamos que contar con una estructura externa para suplantarla, que es la estructura del sistema, ¿sí? Y ahí vemos que atacan en todos los aspectos, ¿no? Bueno, como concepto esotérico también corresponde a la idea de diferencia entre la identidad real y profunda nuestra y el fantasma legal, que conocemos como ficción jurídica, ¿sí? O nuestro nombre, no hombre, con el cual pretenden que nos identifiquemos, ¿sí? Desde el momento en que nosotros llegamos y creemos ser nuestro nombre, no nos damos cuenta que somos el espíritu que controla el traje biológico que tenemos, ¿no? Es como si un astronauta, hipotizando que existiera en la realidad, se mete en el traje de astronauta, después el traje decide qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que mover, o sea, eso es lo que está, en parte nos está pasando a nosotros también con nuestra propia mente, ¿sí? Nosotros nos asociamos, creemos ser el cuerpo, creemos ser el traje biológico, y en base a eso perdemos o nos distanciamos cada vez más de nuestra identidad real, ¿sí? Bueno, entonces esto lo pasaría porque la verdad que no va al caso, pero es interesante observar que en Matrix, cuando ellos van a enfrentar a la Matrix, cada vez que van a enfrentar a la Matrix, usan un programa que se llama estructura, ¿sí? Es un programa que en realidad crea los elementos que ellos les van a servir, las armas, les cargan todo lo que van a necesitar para combatir al sistema, ¿sí? Pero ya te están diciendo, ¿por qué lo llamaron estructura? ¿Sí? Lo podrían haber llamado de cualquier otra forma, no, estructura lo llamaron. ¿Por qué? Porque es lo que ellos tienen que tener internamente para después poder eventualmente enfrentarse o combatir o resistir al sistema, ¿sí? A la Matrix, en el caso de la película, ¿no? Entonces, estructura se refiere a la disposición y distribución de las partes de un todo, cuyo orden y relación entre sí permiten el funcionamiento de un determinado sistema, ¿sí? Proviene de structus, latín, que quiere decir construido, y a la partícula ura, que quiere decir resultado o actividad, o sea que es el resultado de lo construido, ¿sí? Entonces nosotros sí que venimos con ciertos elementos base, pero en realidad tenemos que hacer el esfuerzo de construirnos a nosotros mismos. Si no hacemos esa labor, la estructura externa nos construye a nosotros, ¿sí? Y todo el estado actual que tenemos hoy es consecuencia de nuestra falta de responsabilidad de habernos construido a nosotros mismos, ¿no? En parte el sistema nos fue imponiendo, nosotros lo dejamos que haga, diciendo, bueno, sí, voy a ir a la escuela, voy a hacer cierto título, voy a aceptar que sigan avanzando y avanzando, y bueno, al final estamos sin estructura. Y bueno, eso hace sea posible, digamos que, bueno, la estructura, por lo tanto, es una estructura diseñada, es un mecanismo diseñado para cumplir una determinada función, ¿sí? Se aplica, bueno, en varios ámbitos, ¿no? Estructura de materiales o inmateriales, ¿sí? Puede ser objetos concretos que tienen una entidad física. Todo objeto, sea natural o construido por el hombre, tiene una estructura y esa estructura garantiza el orden y funcionamiento de sus partes, ¿sí? Animales, edificios, plantas, y puede categorizarse en arquitectónicas y orgánicas. Sí. Después están las estructuras inmateriales, que son estar referidas a procesos, relaciones o flujos de información. Después está la estructura social, ¿sí? Que puede estar conformada
por los individuos de la sociedad que se relacionan entre sí y que están afectados por un conjunto de normas, valores y de un imaginario social, ¿sí? Fíjense que el punto 1 del Gran Reset del libro de Klaus Schwab decía que hay que apoderarse del imaginario de la humanidad. O sea, el punto 1 es apoderarse del imaginario, ¿sí? O sea, contarnos el cuento otra vez. Existe una estructura invisible en la familia que normalmente padre y madre ejercen la autoridad y en su ausencia puede recaer sobre el hermano mayor, por ejemplo, ¿sí? Y esto también está bastante bien desarrollado. Quien conoce las constelaciones familiares o este tipo de terapias, ¿sí? Que están empezando a comprender estos elementos. Y bueno, también existen grupos y tribus donde sus miembros ejercen un liderazgo y cuentan con ayudantes. En sentido más amplio, la estructura que organizan la vida comunitaria, regional, nacional e internacional, a diferencia de las anteriores, están normalmente sancionadas con un cuerpo legal, que incluye constituciones, leyes, tratados, convenios, asambleas, actas y todo eso. Bueno, empresarial y estructuras de pensamiento, ya lo veremos un poco más adelante, ¿sí? Que es muy importante empezar a comprender qué estructuras de pensamiento tenemos. Y bueno, ¿cómo hacemos para construir nuestra estructura interna? ¿Sí? El primer paso es individuar dónde fuimos cediendo nuestra responsabilidad, delegando a un externo que se ocupe de lo que nos tenemos que ocupar nosotros, ¿sí? Una vez que logremos concebir que absolutamente toda nuestra responsabilidad individual ilimitada, entonces nos vamos a empezar a hacer cargo del principio de horror vacui, ¿sí? Del vacío que fuimos dejando y que fue ocupado por otros, y vamos a empezar a indagar en 3 factores fundamentales, ¿sí? Saber quiénes somos, ¿sí? O sea, no se dice nada. ¿Dónde estamos y por qué estamos? ¿Sí? ¿Perdón? Claro, sí, no, es que justamente no sabemos ni siquiera desde dónde venimos, ¿no? Dicen, no, el hombre viene del mono, claro, ¿sí? O sea, y el universo, hay como, digamos, y obviamente, seguro hay quien sabe realmente todo el origen, por lo menos desde este plano material, ¿no? Pero está ocultado porque el no saber, tener esa incógnita, ese vacío, siempre es parte de un horror vacui, ¿sí? ¿Quiénes somos? Entonces, descubrir y desarrollar nuestra verdadera identidad desde el punto de vista espiritual, material y moral, ¿sí? O sea, cuáles son los elementos pertenecientes a nosotros mismos y cuáles fuimos absorbiendo externamente, pero que en realidad no nos pertenecen, ¿sí? También es importante comprender que somos los creadores de la realidad, de nuestra realidad, ¿sí? O co-creadores. Entonces, el verdadero ser interior reside en su cuerpo, habita el cuerpo, pero no es el cuerpo, ¿sí? Existe en este plano, pero no es de este plano. O sea que nuestra esencia crea e informa la materia que es modelada por nuestra voluntad. Sí, acá llegaríamos a un mecanismo místico, pero quedémonos un poco más todavía tranqui. Y vamos a ver un poco de algunos elementos de programación neurolingüística, que bueno, es un conjunto de técnicas que tienen como objeto el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva del ser humano, ¿sí? También, como definición, se puede hablar de modelo acerca de cómo nuestra mente elabora la realidad, ¿sí? La mente, que como dijimos, no es que somos nuestra mente, pero muchas veces nos identificamos con nuestra mente, es un instrumento, ¿sí? Ya veremos también más adelante que esta dicotomía entre instrumento e identidad es uno de los mecanismos clave que utilizan para constantemente lograr un mecanismo de control, ¿sí? Entonces, como interviene en el lenguaje, la programación neurolingüística como modelo acerca de cómo elaboramos la realidad, se puede usar para programarnos a nosotros mismos en el sentido de lograr
o sea, nuestra vida refleje y resulte, digamos, en función de lo que realmente queremos, ¿sí? No sé qué pasó acá. Bueno, a través de la PNL descubrimos que también la estructura del lenguaje, por tanto, investiga cómo nos comunicamos y con nosotros mismos y con la gente alrededor. Digamos que la PNL se denomina metamodelo, o sea, un modelo del modelo, ¿sí? Bueno, una de las cosas que se utiliza mucho también en programación neurolingüística son los axiomas y el lenguaje metafórico, ¿sí? Un axioma es una verdad universal que debido a su evidencia es autoevidente, no requiere demostración, ¿sí? Se usa también en matemática. Y bueno, este científico filósofo Kosinski señaló que un axioma que fue incluido en la programación neurolingüística, que el mapa no es el territorio, ¿sí? Resumiendo, que es su punto de vista acerca de cómo la abstracción derivada de un objeto o una reacción hacia él no es la cosa en sí misma, ¿sí? Y realmente, digamos que yo quiero un poco ir desde este concepto, ¿no?, de comprender, de diferenciar todo este juego, digamos, de ficciones y lograr, digamos, confrontarlo con la realidad, que es un poco el hechizo, ¿no?, que está a la base prácticamente de todo. Todo lo que hacemos está a la base de eso. Estaba viendo hace poco, comentaba Juanra, un video, un experimento que hacían de alguien que agarraba una hormiga, mientras caminaba dibujaba un círculo, ¿no? Y la hormiga, dibujaba un círculo dibujado, se quedaba alrededor y no lograba salir de ese círculo, ¿sí? Bueno, el motivo es porque las hormigas son casi ciegas y se guían con las antenas y con la feromona. Cuando uno dibuja un círculo, le corta esas ferormonas y entonces queda buscando constantemente dónde estaba, digamos, las ferormonas, de dónde venía, ¿sí? Y básicamente lo que hace el sistema con nosotros es eso, crear un círculo imaginario, porque está solo en nuestra mente, que son todas las normas, y con eso logran, de alguna forma, anular toda nuestro ser, básicamente, ¿sí? Y lo hacen constantemente, o sea, todo el juego es anular el ser real, ¿sí?, creando un mecanismo imaginario. Pero como nosotros también nos identificamos con nuestra mente, entonces, siendo la mente nuestra identificación, nosotros mismos queremos ser la mente, bueno, cuando creamos un diseño en nuestra propia mente, ese diseño tiene valor, ¿no? Y el sistema juega constantemente con eso. Entonces, comprender que cómo nos relacionamos con la realidad, ¿sí? Acá está el mecanismo de cómo, digamos, el pasaje entre la ficción y la realidad, porque realmente no podemos ser adherentes realmente a la realidad. Es muy difícil, ¿sí? Nuestro propio cuerpo crea, ¿no?, ya un filtro, crea una barrera que nos impide realmente adherir con la realidad. Nuestros propios sentidos nos impiden también, ¿no?, de ver, creemos que esto es sólido, pero en realidad a nivel atómico hay un montón de espacio. Entonces, ¿cómo es?, ¿no? Pero llegamos a ese nivel que nos permite, digamos, interactuar en este plano. Entonces, ¿cómo generamos una representación interna de la realidad bajo el filtro de nuestras creencias, sensaciones y emociones, generando mapas? En nuestra mente creamos mapas que son representaciones simples de diferentes aspectos del mundo o realidad actual, que denominaríamos el territorio. Entonces traducimos esa representación expresándola nuevamente en la realidad a través de nuestras actitudes, comportamientos y maneras de actuar. Comprendemos así que no somos completamente objetivos y por eso es fundamental ir más allá de estar en sintonía con la realidad, ¿sí? Bueno, practicar, digamos, la comprensión, la escucha activa, la empatía, permite también de crear fracciones de mapas que nos permite de comprender todavía más nuestro entorno, ¿sí? Básicamente, bueno, a través del instrumento cerebro-mente, ¿sí?, porque el cerebro es la parte física, la mente es la parte
energética, como si fuera, digamos, el campo magnético de una cinta, de un DVD, ¿no? Existe un input, ¿sí? Hay un acceso, ¿sí? Ese input está mediado por los sentidos, y ahí se crean las primeras imágenes internas, sonidos, emociones, ¿sí? Porque también todos los inputs que llegan generan una emoción, una vibración con, digamos, todo nuestro sistema hormonal, que también nos condiciona, crea digamos, un ambiente interno, pero todo eso después está, de alguna forma, conceptualizado, está mapeado por el mecanismo lingüístico que tenemos, ¿sí? O sea que el lenguaje es lo que realmente estructura nuestra mente, ¿sí? Crea, digamos, nuestra percepción, ¿sí? Y es ahí donde, digamos, se ocupa bastante de investigar la programación neurolingüística. Y entonces todo ese mecanismo crea un programa que se traduce en comportamientos, procesos neurológicos y en el output, ¿no? Lo que sale, ¿sí? Y bueno, como elemento base vamos a ver dos cositas nada más, técnicas. Uno son los llamados canales perceptivos, ¿sí? Que digamos, se simplifican en BACOC, no sé si alguien conoce bien programación neurolingüística. Pero bueno, son los 3 canales principales con los cuales nosotros nos comunicamos y aprendemos, ¿sí? Esto también es importante porque nos permite de comprender cómo nosotros asimilamos la información y entonces vamos a ser más eficaces para aprender si utilizamos nuestro canal perceptivo principal, ¿sí? O sea, todos usan los 3, pero hay una tendencia, una predilección. Ya les puedo decir que el canal visivo es el que estamos constantemente empujados, orientados a elegir, ¿sí? Por más que tengamos uno nuestro, la estructura externa nos lleva hacia el canal visivo, que es el más, digamos, el más superficial, es también el más rápido, pero el que tiene menos nivel de profundidad. Entonces es práctico para el sistema, ¿no? Que quede todo en lo visivo. Por eso estamos también bombardeados con aparatos visivos, ¿no? Y digamos, están constantemente buscando fórmulas para que tengamos el canal visivo saturado, digamos, ¿no? Y también es un poco como nos genera un cierto tipo de, digamos, de adicción también, ¿no? Me acuerdo que por un periodo por mucho tiempo, decidí no ver ni televisión, o sea, no usé la computadora, no fui al cine por 3-4 meses y realmente sentía la necesidad de querer ver una pantalla, o sea, de querer ver una película, querer ver, o sea, ¿no? Sentía esa necesidad de, como un poco una droga, ¿no? Una intoxicación. Bueno, entonces, los 3 canales gestionan 5, digamos, sentidos, ¿no? O sea, el visual, el auditivo y el kinestésico. El kinestésico también incluye la propiocepción, o sea, la percepción de nuestro cuerpo, el gusto y el olfato, ¿sí? Y bueno, en base a, digamos, a cada canal que preferimos, ¿sí? Si somos visivos vamos a ser más extrovertidos, más brillantes, más impulsivos, naturalmente más propensos a la competencia, digamos, y nos gusta imaginar, diseñar, dibujar, ¿sí? Los auditivos tienen menos contacto visual con los demás, con el interlocutor, prefieren escuchar, prestan atención a las palabras, al tono con el cual se dicen las cosas, ¿sí? Y son un poco más lentos en asimilar una información, son más analíticos también, ¿sí? Y después está el kinestésico, que bueno, sí, se puede ver que hay gente que respira profundamente, que se sienta un poco tirado para abajo, tiene gestos más lentos, más relajados, tiene un tono de voz más calmado y, digamos, para aprender las cosas uno puede verlas y entender, puede escuchar la explicación y más o menos, pero tiene que realmente percibirlo, asimilarlo, ¿sí? Tiene que vivirlo, entre comillas, ¿sí? Entonces, si uno tiene esa tendencia, entonces es mejor que busque de llevar a la práctica todo lo que estudia. A su vez,
para reconocer qué canal perceptivo tenemos hay varias fórmulas, pero bueno, vamos a ver una simple, ¿sí? Comprender el predicado verbal que utilizamos, ¿sí? Sería el tipo de palabras. Cuando mismo nosotros hablamos, podemos observarnos a nosotros mismos, y los predicados verbales son sustantivos, adjetivos y adverbios y verbos que se utilizan en relación al sistema representacional o de representación que utilizamos, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, a ver qué dice. No, ya está, ahí está. Por ejemplo, los visivos usan, cuando hablan, palabras como imaginar, ver, aparecer, iluminar, colorear, luminosidad, imaginación, brillante, admirable, ¿sí? Transparente, ¿sí? Describen aspectos visivos. El auditivo usa más sentir, gritar, charlar, susurrar, amplificar, escuchar, armonioso, melodioso, ritmo, silencio, ¿sí? Así que si se observan ustedes mismos, van a empezar a entender. Y en cambio el kinestésico usa manipular, hacer, presionar, ¿sí? Aspereza, materia, concreto, áspero, suave, cálido, frío, ¿sí? Concreto. Bueno, entonces, fundamental para empezar a crear realmente el cambio que queremos, saber aprender, ¿sí? Y aprender a aprender, que bueno, un poco se estuvo hablando, ¿no? Seguramente Juanma es más kinestésico, tiene que hacer, tiene que sentir dentro de él, ¿sí? Y la teoría llega después, ¿sí? Después cada uno tiene que lograr comprender su enfoque, ¿sí? O sea que si, como esta frase que dice, si midiéramos a un pez por su capacidad de subir a un árbol, justamente el pez no sería capaz. Entonces tenemos que lograr comprender quiénes somos, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, lo que estuvimos viendo, qué canal perceptivo y qué, digamos, qué tendencia tenemos para, cuando enfocamos cierto tipo de información, saber de qué forma enfocarla, ¿sí? Entonces, esta labor cada uno la tiene que hacer. Estamos haciendo este curso, obviamente yo estoy hablando, pero bueno, cada uno toma apuntes, uno simplemente escucha, pero digamos, toda información que empiezan a recibir tienen que empezar a comprender o reflexionar sobre qué modalidad sería más conveniente para poder aprender de forma más rápida, porque realmente estamos en una fase donde hay que acelerar, entre comillas, el aprendizaje de ciertos aspectos que tenemos un poco vacíos, ¿no? Y eso también nos va a llevar a comprender un poco más qué visión, qué objetivo tenemos que realizar, ¿sí? Por como estoy viendo un poco varias situaciones que se fueron dando, mucha gente llega a esta información de la soberanía o de la ley natural, de lo movido, y se mandan de cabeza, ¿no? Arriesgando consecuencias graves, ¿sí? O están en situaciones ya judiciales o situaciones un poco problemáticas y de repente quieren resolver todo aplicando esto. Y bueno, en parte, o sea, hay gente que a veces logra acelerar y obtener resultados usando esta información, ¿no? Entonces por eso me interesaba hoy traer un poco elementos para que se pueda acelerar, ¿no? la capacidad de comprensión y de asimilación de la información y bueno, elementos que nos pueden permitir de reflexionar, porque realmente el problema que tenemos es que tenemos un mecanismo educativo que nos inculcó la falta de esfuerzo a aprender, ¿sí? Tenemos como que somos un poco vagos, ¿no? O uno realmente se esfuerza y lo hace, o si no, y bueno, hay un poco de, digamos, atajos que nos permiten de sufrir un poco menos, ¿no? Y bueno, entonces,
el principal elemento para explorar para poder aprender a aprender, es explorar nuestro interno y descubrir quiénes somos, como decíamos, dónde estamos y por qué estamos. Desarrollar la autoeducación es el instrumento clave para poder modificarnos a nosotros mismos y salir de este estado hipnótico donde nos dejamos, os hemos dejado inducir, ¿sí? Tenemos que ser internautas. ¿Sí? Así conocen al eternauta, internauta, ¿sí? Navegar nuestro interno requiere ser al mismo tiempo observador neutral y generador del cambio, ¿sí? Desarrollar la paciencia, la disciplina y la perseverancia, ¿sí? Observador neutral. Estaba leyendo hace poco un libro de este alemán que camina, no come, y él siguió muchos caminos, no sé cómo se llama, Marcus. Y él dice que él llegó a la conclusión de ponerse como observador. Él se pone siempre como observador y está ahí observando. Pero es que realmente cuando conectamos con nuestro ser profundo, real, que entendemos no ser este cuerpo, ni la mente, ni digamos, el traje biológico, entendemos que podemos estar podemos estar adentro y también observando casi desde afuera, ¿no? En una cuarta, quinta posición, ¿no? Punto de vista. Entonces, un poco tenemos que hacer ese juego, ¿no? Disociarnos un poco y ponernos como observador de nuestro ser, ¿sí? También porque realmente hay que tomarse todo de forma un poco más liviana. ¿Sí? Yo creo que al final vamos a salir de acá todos muertos. Así que es inútil preocuparse tanto. ¿No? ¿No va a salir muerto? ¿No? Bueno, de este plano acá donde estamos, ¿no? Claro, sí. Pero digamos, estando acá, nos preocupamos de todo lo que está acá. ¿Cómo? ¿Eh? Ah, claro, sí. Como Musashi. No te interrumpo ahora, Sí. es interesante, pero a todos nos pasa en un momento determinado donde el concepto desaparece y quedas aquí en un bloque. Esa es la realidad, esa es la verdad, ¿no? Claro. Y volvemos otra vez a currar, porque tenemos que resolver un cuerpo. Claro, sí, pero digamos que al mismo tiempo aprender a ponernos un poco más, digamos, no cargarnos tan personalmente todos, tan encima, ¿no? Dejar un poco, obviamente cada uno tiene su cosa en la cual le cuesta más, ¿no? Pero es un ejercicio que hay que ir aplicando. Entonces, generar un círculo virtuoso, ¿sí? A través de nuestra curiosidad absorbemos un nuevo elemento, esto modifica todo nuestro sistema interno, la nueva información tendrá interacción con nosotros y también con nuestras sobreestructuras. Esto nos lleva a reconocerlas y eventualmente eliminarlas, ¿sí? Siempre si nos ponemos como observador, si nos ponemos como que nos identificamos con estas estructuras, apenas llega esta nueva información, y lo pudieron ver en estos años de pandemia, cuando nosotros le damos una información a alguien y decimos, ojo que, no, pero vos estás loco, ¿por qué? Porque en realidad estamos atacando la identidad, o sea, no estamos atacando la información o el concepto, no, cada uno se identificaba tanto con ciertos conceptos que era ese concepto, y cuando nosotros le decíamos, mira que eso no es, ojo, o sea, no te digo que yo tengo la razón, pero investigalo, y es como si estuviéramos atacando la identidad de cada uno, ¿no? Entonces, nosotros mismos también a veces entramos en ese ciclo, y por eso la idea es ponerse un poquito como observador, y si alguien te dice, porque mirá, observa esto, mirá que esto, y vos decís, pará, ¿yo soy esto? No, yo como mucho uso esto, o lo aplico, o tengo ese comportamiento, pero no soy. Entonces, si yo no soy, ¿por qué tengo que reaccionar emotivamente? ¿No? Algunos elementos pueden ser persistentes y se pueden liberar también haciendo arte o deporte como otros medios, ¿sí? Que nos pueden permitir gestionar nuestra emotividad y aclarar nuestra intención. Podemos retomar así nuevamente desde un punto inicial con una predisposición distinta, ¿sí? Entre esos también, por ejemplo, bueno, yo soy artista, digamos que me reconozco como artista, laboré años de eso, ¿no?
y entonces entiendo que cualquiera que desarrolle un arte, mismo que no llegue a un nivel profesional o a un nivel, pero que tenga la labor de desarrollar un arte, sea terapéutico, que muy útil para conocerse a sí mismo. ¿Sí? Cualquier arte, mismo hacer bonsai, por decir, ¿no? Digo, una cosa rara, ¿no? Que uno dice, ¿no? Cualquier tipo de arte, no importa que sea, o algo que a veces no es considerado arte, pero hecho de una cierta forma puede ser un arte. ¿Sí? Bueno, entonces los instrumentos del internauta serían la autoeducación y la autoconciencia, ¿sí? La filosofía del derecho y ley natural, como vemos, la programación neurolingüística es un instrumento útil, Trivium y Quadrivium, no en cuanto disciplinas, ¿no? Sino en cuanto a estructura, que nos pueda servir como base para desarrollar ese tipo de conocimientos un poco más amplios, ¿sí? La autohipnosis, el estoicismo es un tipo de filosofía también muy útil para poner un poco en equilibrio, ¿no? Lo que el sentirse demasiado. El creador del estoicismo era un esclavo, o sea, tuvo una vida terrible y sin embargo desarrolló el estoicismo justamente para superar todo eso, ¿no? Bueno, aprender lenguas y también estudiar un poco de lingüística, ¿no? Como la semiótica y este tipo de disciplinas también son muy útiles, ¿no? Para comprender la cuestión. Astrología, alquimia también, ¿sí? Bueno, limpieza de las estructuras, ¿no? Las terapias transgeneracionales, cura de traumas, arquetipos, estudiar los símbolos también, ¿sí? O la numerología, la nueva medicina germánica, que lamentablemente no va a estar este finde. Y bueno, también como formas de expresión, arte, deportes o artes marciales o técnicas contemplativas o una fusión de las dos, ¿no? Por ejemplo, yo practiqué Kyudo, no sé si conocen Kyudo, tiro con arco japonés, que es un arte marcial, pero como arte marcial no sirve de nada, como arco para combatir tampoco, pero es como un arte marcial contemplativa, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, después también hacer una labor para gestionar las propias emociones, desarrollar un poco de flexibilidad, intención. Y bueno, vemos un poco elementos de, digamos, cuando queremos aprender algo técnicamente, ¿cómo hay que hacer? ¿No? ¿Cuál sería el ciclo del aprendizaje? ¿Qué? ¿Kyudo? No, pero bueno, necesitamos un arco, necesitamos un guante con tres dedos, un arco, bueno, sí. Bueno, en el Kyudo el concepto es que vos sos el arco, vos sos la flecha y vos sos el blanco, ¿no? Entonces cuando vos tirás el arco, te tirás a vos mismo. Cuando lanzás la flecha, estás lanzándote a vos mismo. Cuando haces centro sobre vos mismo. O sea, es todo un monismo, ¿no? Y todo error dentro, digamos, del Kyudo lo llaman enfermedad, ¿no? Cada error, o sea, si el arco está inclinado un poco más o más arriba, un poco más abajo, es un tipo de enfermedad, ¿no? O sea, lo llaman enfermedad, que la palabra japonesa no es exactamente la traducción, pero bueno, el concepto sería que es una afección interna que hace de que uno tenga una tendencia, digamos, de que el arco va para abajo, para arriba. Y todo eso realmente es una locura, ¿no? Porque realmente no está haciendo nada, está tirando una flecha. Pero, sí, muy interesante. Pero bueno, acá volvemos al ciclo de aprendizaje, ¿sí? Y técnicamente, si queremos aprender algo, es bueno, ¿no? Es útil conocer este ciclo. Lo primero que tenemos que hacer es comprender qué cosa, qué queremos aprender, cuál es el objeto de estudio, ¿no? ¿Qué elemento queremos conocer? Y ahí se aplica un mecanismo que es el análisis, ¿sí? O sea, antes de hacer algo podemos empezar analizándolo, ¿sí? Y comprender. A veces solo con el análisis decimos, no, pero esto no me interesa, no es algo que realmente estoy tan interesado en aprender, así que lo dejo y paso a otra cosa, y no pierdo tiempo, ¿no? Una vez que hice mi análisis y comprendí qué es lo que quiero aprender, o por ejemplo de eso que aprendí, un pequeño aspecto me interesa, ¿no? Entonces iré a aprender, como por ejemplo él decía, yo fui a hacer un curso solo de bóvedas, ¿no? O sea, otras cosas no.
Por más que haya todo un curso, digamos, universitario de... ¿Por qué? Voy a hacer el curso de eso que me interesa, nada más, ¿no? ¿Cómo se hace una determinada cosa? Ahí está el momento del pragmatismo, ¿no? La parte más aplicativa, ¿sí? Y es empezar un poco a ensuciarse las manos, por así decir. Sí, eso puede tardar también mucho tiempo, pero cuando dominamos el cómo, entonces empezamos a decir, ¿y por qué hice esto? ¿No? O sea, a veces no comprendemos realmente por qué estamos haciendo algo, pero llegamos a un porqué. Y ahí es donde, digamos, se busca el significado, ¿sí? ¿Qué significa esto que estoy haciendo? Y a veces es cuando también dejamos de hacer algo porque justamente comprendemos que en su momento tenía un porqué y ahora ya no lo tiene y me interesa pasar a otra fase. Y bueno, eso es la parte del significado. Y después que tengo dominado todo esto, puedo aplicar la creatividad y puedo decir, ¿y si hago así? ¿Y si hago así? ¿Y si cambio esto y cambio lo otro? Entonces, aplicando la creatividad significa que realmente ya llegué a un nivel de, digamos, amplio de conocimiento del objeto que decidí estudiar. ¿Sí? Bueno, esto se los expliqué así, digamos, a pulmón. No sé si hace falta profundizar cada... No, ya está claro, ¿no? Hay distintos tipos de análisis, eso por ahí puede ser interesante, ¿no? Digamos, como análisis existe el análisis cuantitativo, ¿sí? Que se refiere a la cantidad, volumen, a las características, digamos, más que tienen que ver con los números, o sea, la parte dura, ¿sí? Cualitativos, ¿sí? Tipo de, digamos, de características, de calidades, ¿sí? Y bueno, es algo más humanístico. Después un análisis teórico, que es algo más que tiene que ver con los conceptos, ¿no? Un análisis formal, ¿sí? Que tiene que ver un poco más con todo lo que sea estructural, ¿sí? Bueno, estructural, ¿sí? Formal es un poco más la parte estética, digamos, ¿sí? La parte el análisis estructural, ¿sí? Cómo está constituido, ¿no? Las articulaciones de las partes. Y bueno, la parte del análisis experimental, ¿sí? Que se focaliza en ver los resultados digamos, de un cierto objeto de estudio. Bueno, análisis exhaustivo es un poco más, digamos, un poco más genérico, más amplio. Y bueno, como interesante también comprender la diferencia entre análisis y descripción, porque muchas veces, yo me acuerdo que cuando estudiaba ingeniería, había un profesor de química que él no enseñaba, no explicaba, él agarraba el libro de texto que era el suyo y prácticamente repetía lo que estaba escrito en su libro. Yo una vez me levanté, le digo, pero disculpe, yo también enseño y realmente sus clases son inútiles. O sea, porque, sí, le digo, yo no voy a venir más a sus clases porque realmente, o sea, todo lo que cada vez que le preguntamos algo nos dice está en el libro. Cada vez que le hacemos una observación, vuelve a repetir lo que está escrito en el libro. Entonces, ¿para qué venimos acá? O sea, usted tiene que hacer la diferencia respecto al libro. Si no hace eso, o sea, a su clase no vengo más. Así que me ponga que no voy a venir y vendré directamente al examen. Pasé el examen igual, ¿eh? Pero sí, pero lo que quiero decir es que o sea, ese es alguien que describe, ¿no? Y muchas veces también nos encontramos cuando hablamos con el pensamiento crítico, ¿sí? Que muchas cosas que se usan como fundamentos en realidad son descripciones, pero no es un análisis profunda, no es algo realmente digamos exhaustivo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que también comprender esa diferencia entre análisis y descripción, ¿sí? Bueno, después en el pragmatismo se comprende la parte, digamos, realizativa. Sí, como decíamos, pasamos un poco. Bueno, diferencia entre pragmatismo y dogmatismo, ¿sí? Bueno, obviamente el dogmatismo, que es lo que tenemos hoy, por ejemplo, en todo el sistema educativo, es todo teórico, o sea, es dogmático, ¿sí? Es solo conceptos que en realidad no tienen
un fin práctico. Uno termina, después de, no sé, 20 años que estudió en la universidad, sale ahí y no sabe hacer absolutamente nada, es un inútil. Un inútil. ¿Sí? Por lo menos digamos en Inglaterra, que es un país hegemónico, ¿no? Ellos mantuvieron un aspecto interesante del periodo precedente a este apogeo del sistema educativo estatal, que es que por experiencia te asignan el título que corresponde al trabajo que uno está empleando, ¿no? O sea, que uno puede ser ingeniero tranquilamente sin nunca haber hecho la universidad ni tener título de ingeniero, simplemente por experiencia, porque está ocupando ese rol y que llega a ese conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, es una modalidad y bueno, socialmente ellos lo tienen bastante bien acomodado desde ese punto de vista, ¿sí? Nosotros, que el mundo latino tiene mucho más institucionalizado, ¿no? Todo, que no sea que ellos no lo sean, pero todavía hay vacíos, digamos, de institucionalización, o hay una convivencia entre la parte institucional y la parte no institucional, ¿no? Que se perdió. Justamente es lo que de alguna forma nos impide ser autodidactas, ¿no? Porque pensamos siempre que para tener un conocimiento tenemos que tener el título de ¿no? Cuando en realidad el título es solamente un título, pero no significa que corresponde a ese conocimiento. Al contrario, cada vez más es el título y el conocimiento es cada vez menos, ¿no? Y bueno, eso lo debemos al dogmatismo, podemos decir así, como sistema. Bueno, respecto del significado significante, ¿no? Este es el famoso cuadro La traición, traición des images, ¿no? de Magritte, no sé si lo conocen, ¿sí? René Magritte. Y dice, esta no es una pipa, ¿no? Obviamente dice, no, esta es una pipa. No, esta es la imagen de una pipa, pero no es una pipa, ¿no? Bueno, siempre este juego, ¿no? Y bueno, la creatividad, fundamental, el pensamiento creativo, la imaginación, el pensamiento divergente, la capacidad de innovar genera nuevas ideas y conceptos, ¿sí? Y eso es un poco también lo que está faltando en lo que podemos llamar disidencia, porque por lo que se ve está tan asimilado el sistema que las soluciones que se proponen en realidad son la copia con otro nombre o con la creencia de que son distintas de lo que ya es el sistema, ¿sí? Eso también por ahí mañana lo vemos un poquito más en detalle. Pero la creatividad, digamos, o un descubrimiento original, nuevo y útil, aparte de satisfacer a su creador, digamos, es un proceso mental que engloba varios aspectos mentales y fisiológicos, ¿no? Y bueno, muchas veces se cree que crear, se cree que se está creando cuando en realidad se está, digamos, ordenando cosas que ya se conocen de otra forma, ¿no? Crear es crear algo que no estaba antes, ¿sí? Y en esta fase, por lo que se ve en la visión, ¿no? de futura, en realidad no se está creando algo nuevo, se está de alguna forma proponiendo un modelo similar a lo que hay con otro nombre. Eso ya sería un trabajo más amplio. Y acá les decía, la diferencia entre identificación e instrumento, ¿sí? Identificar es considerar dos cosas distintas para que parezcan como una misma. O acción y efecto de identificar o identificarse. También es afinidad, asociación, vínculo, equiparación, semejanza, hermanamiento, unificación, fusión o reconocimiento. Y en cambio, instrumento es cosa o persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin. Objeto o aparato normalmente artificial que se emplea para facilitar o posibilitar un trabajo ampliando las capacidades naturales del cuerpo. Entonces, en esta frase también que se usa jurídicamente, las cosas son como son,
hay que aprender a usar instrumentos, pero no identificarse con ellos. O sea, la mente es un instrumento, el cuerpo biológico es un instrumento, no somos el cuerpo biológico. Entonces, siendo que nuestra inconsciencia, digamos así, ¿no? Cosas que todavía no tenemos completa asimilación, nos identificamos con el instrumento, quien conoce la diferencia entre identificación e instrumento se sirve de quien se identifica con el instrumento para sus propios fines, ¿sí? Que es el estado actual en el que estamos. Asimismo, nosotros al enfrentar cualquier objeto de estudio, teoría o concepto, debemos absolutamente comprender su carácter instrumental y no identificarnos con ellos. Y en caso de habernos identificado, disociar dicha identificación, ¿sí? O sea que también a veces resonamos con cierta información y nos compenetramos tanto que creemos ser esa información. Mismo en el recorrido de la soberanía, ¿no? De repente somos soberanos, entonces ya no somos la ficción jurídica, ¿no? Y ser soberano es también un instrumento, no es un estado del ser, es un instrumento respecto de un sistema opresor, pero no es nuestra verdadera esencia. Nuestra esencia no está ni siquiera acá, o sea, estamos utilizando un instrumento. Entonces el hecho de ser soberano, sí, decimos ser soberano, ok, pero es un modismo lingüístico, pero no corresponde con la realidad de que no somos soberanos, ¿no? O sea, es un poco una crítica también, un poco empujar un poco más allá, ¿no? Y bueno, acá esto también me resultaba interesante, que existen tipos de pensamiento o así llamada forma mentis, ¿sí? Y bueno, algunos de los principales, porque hay muchos más, ¿no? Pero los principales de los que podemos hablar es el pensamiento lineal, vertical, horizontal, transversal, procedural o secuencial y arborescente, ¿no? ¿Cuál piensan que es mejor? De los pensamientos, entonces dijimos, ¿cuál creen que es el mejor? Digamos, ¿no? Lineal, vertical, lineal. ¿Todos? ¿O ninguno? Depende, exacto, depende de cuándo, ¿no? Y obviamente el pensamiento vertical lo asociamos siempre con el sistema, ¿no? La jerarquía. Toda la estructura del sistema es un mecanismo de pensamiento vertical, pero en realidad, si necesitamos hacer determinadas cosas, es útil usar ese pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, hay más, ¿no? No lineal, circular, vertical, horizontal, transversal, yo igual, arborescente, bueno, todos, ¿sí? Depende del objetivo y las condiciones. Y es una habilidad fundamental saber reconocer en cada situación cuál es el indicado. Y nuestra neuroplasticidad debe ser tal que no es fácil y natural pasar de un tipo de pensamiento a otro, ¿sí? Entonces, el pensamiento lineal es, es lo más plano, simple que hay, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, por más que haya otros elementos, se discriminan y va hacia ese, ¿no? Bueno, el vertical, ¿sí? Puede haber una jerarquía o puede haber, digamos, elementos distintos pero que están posicionados uno encima de otro. Generalmente tiende a haber una jerarquización, ¿sí? El pensamiento así llamado horizontal, ¿sí? Que por más que haya elementos diversos, ¿sí? Tiende a unificar los elementos que corresponden con el mismo tipo de conceptos, ¿sí? O sea que sirve también para poder discriminar cosas que a veces son discordantes. El transversal, ¿sí? Une puntos de lo que podría ser el pensamiento vertical con el horizontal, ¿sí? Y bueno, o también a veces se usa decir pensamiento lateral, ¿sí? Es el mismo tipo, la misma lógica de pensamiento, ¿sí? O sea que de alguna forma evade, ¿no? Y une dos tipologías de pensamiento. Y después el procedural, que es el que conocen muy bien los informáticos, ¿sí? Y que también es el tipo de
digamos, de la forma mentis que rige el sistema jurídico. El sistema jurídico es un sistema procedural, significa que yo hago esto y lo otro. Si en cambio no hago esto, o pasa lo otro. Si pasa lo otro, después vuelve, o sea, es todo un mecanismo, ¿no?, que se retuerce. Bueno, hay una procedura y cada cosa lleva a otra, ¿sí? Es una variante compleja de un pensamiento lineal, pero también tiene un aspecto, digamos, jerárquico. Y después el más interesante para mí, ¿no?, o que uso mucho también, es el pensamiento arborescente, ¿sí?, que conecta todo con todo y se va ramificando en todas las direcciones, ¿sí? Pero realmente es un ejercicio nuestro empezar a, por ejemplo, observar dónde hay un cierto tipo de forma mentis o una estructura de pensamiento de un cierto tipo. Por ejemplo, empezar analizando cómo es ese tipo de pensamiento y después poderlo incorporar, ¿sí? Obviamente el lineal y horizontal son los más comunes y que sin ningún esfuerzo podemos llegar a tener. Pero el pensamiento, por ejemplo, arborescente o el procedural también, ¿sí?, que es un tipo de pensamiento muy específico, que pero a veces sirve para poder de alguna forma interactuar con el sistema, saber que existe un mecanismo procedural, ¿no? Entonces informarnos sobre qué estructura generaría, por ejemplo, cuando hablamos del el ejemplo de, digamos, de, no sé, quiero construir una, ¿cómo se llama? Una, sí, un cobertizo, ¿no? Un cobertizo para los animales. Pero eso me permite ponerme ahí a vivir mientras que lo construyo, pero puedo tardar 3 años en construirlo. Bueno, eso es un pensamiento procedural, ¿no? Y después, como no lo terminé, puedo pedir una extensión de 3 años más. Entonces, es pensamiento procedural, ¿sí? Si yo lo sé utilizar, voy a usarlo en mi favor. Si no hago eso, de repente pienso que tengo que pedir permiso y el sistema va a hacer todo por mí. En cambio, si yo sé enfrentar ese tipo de pensamiento, lo voy a saber gestionar. Esta es un poco la idea, ¿no? Poder, digamos, enfrentar cualquier tipo de forma mentis y dilucidar la estructura y poder usarla en nuestro favor, ¿sí? Es también una modalidad de aprendizaje. Y bueno, una forma de perfeccionar, digamos, también este tipo de, digamos, o adquirir también más conocimiento respecto a los tipos de forma mentis, es aplicar el ciclo de aprendizaje, ¿no? Entonces agarrar, digamos, el pensamiento lineal, qué cosa, hacer el análisis, después ver la parte de cómo se aplica, ¿sí? Ver por qué significado tiene, y después ver si logro modificar, ¿no?, el mecanismo del, digamos, del pensamiento lineal, que me llevaría, por ejemplo, a un pensamiento procedural, el easy, ¿no?, la parte creativa, ¿sí? Y bueno, como última cosita, sí. No, como última cosita, quería hablar de lo que sería la transdisciplinariedad, ¿sí? Que, bueno, también siempre un poco una crítica a la estructura que nos llevó hasta este punto de ahora, ¿no? Si se dice que en el periodo en que se hizo la ilustración, la famosa ilustración, ¿no?, que era un compendio del conocimiento de la gente de esa época, todos sabían casi todo lo que les servía para poder desempeñarse, o sea, sabían construirse una casa, sabían cultivar, sabían construir sus propias herramientas, sabían, digamos, hacer todo lo que, o sea, un individuo tenía, digamos, una capacidad transdisciplinaria que le permitía de desenvolverse en, no digo en todos, pero en muchos de los aspectos de la vida, ¿sí? Nosotros ahora, en realidad, ¿qué hacemos? Nos especializamos en una cosa, sabemos hacer esa, y después todo lo demás lo hace el sistema, ¿no? Obviamente, es digamos, el juego, ¿no? Y bueno, digamos que la investigación científica también se desarrolló en un contexto específico de disciplinas a través de la especialización, ¿sí? Y bueno, y ese conocimiento se desarrolla de forma autónoma. Pero, digamos, esto viene desde el siglo X, aparentemente, ¿no? Y se terminó de definir con
Cartesio, Descartes, ¿cómo se dice? Descartes, ¿no? Sí, Descartes, Cartesio. Y bueno, entonces la sociedad actual, que en los últimos 200 años fue la más influenciada por la mentalidad científica, podemos decir que fue hasta modelada por la mentalidad científica, ¿no? Nosotros ya nuestra tendencia a hacer las cosas es mucho más científica de lo que podía ser un científico de hace 200 años, ¿no? Y bueno, pero al mismo tiempo estamos en un mecanismo donde la ciencia se transforma en una creencia, ¿no? Y de repente creemos que lo dice la ciencia y ya está, ¿no? Cuando nosotros también tenemos que ser científicos, tenemos que desarrollar el método científico, ¿no? Y bueno, a ver, no quiero extenderme mucho, ¿sí? Creo que se entiende, pero bueno, digamos lo que se comprendió, lo que se está empezando a comprender ahora, ¿no? Que lo que permitió este mecanismo es que en realidad se desarrollaban sistemas de control, lobbies, y bueno, y llevar digamos, a cerrar el progreso, en definitiva, ¿sí? Y lo que produce como efecto que la mente especializada es una mente estéril, pobre, carente de creatividad, incapaz de pensamiento lateral, transversal, arborescente y holístico, ¿no? Que es lo que dijimos que teníamos que desarrollar. Entonces, bueno, otro aspecto fundamental es que la tecnología, que es el aspecto aplicativo, pragmático, digamos, de lo que sería la investigación científica, la parte aplicativa, ¿sí? Se toma como un descubrimiento científico y se lo aplica a la realidad. A veces en un ámbito donde, digamos, el mismo científico nunca pensó que podría aplicarse. Y bueno, esto ya sería un acercamiento a la transdisciplinariedad, ¿no? Bueno, no quiero extenderme demasiado. Les dejo también ¿cómo se dice? Las diapositivas para que lo lean con calma, porque básicamente es leer y reflexionar, ¿sí? Y sobre lo que es el enfoque transdisciplinar. Pero bueno, los límites están en tu mente, como decíamos al principio con la hormiga, y no en la realidad. Si se puede imaginar, se puede realizar, ¿sí? Y para, digamos, concluir, si queremos hacer el esfuerzo de empezar a ser autodidactas y aprender, enseñarnos a nosotros mismos, tenemos que darnos cada tanto un poco de gratificación también, ¿sí? Aprender a gratificarnos, ¿no? A darnos premios por haber adquirido, porque a veces también somos demasiado, ¿no? Pretendemos demasiado, estamos ahí empujando y después, ¿no? Cada tanto darse una gratificación. Pero el mecanismo también de la gratificación fue estudiado, ¿sí? como efecto desde el desarrollo, ¿sí? Y si tenemos hijos también es bueno probar a hacer este experimento con nuestros hijos, ¿sí? Yo lo hice con los míos también varias veces, y bueno, el experimento de la gratificación retardada o diferida, ¿no? Que es la capacidad de resistir a la tentación de una compensación inmediata y ser capaces de retrasar esa recompensa, ¿sí? La demora en la gratificación se asocia con resistencia a una recompensa más pequeña, pero más inmediata, con el fin de que la recompensa sea mejor, más grande y más duradera, ¿sí? Bueno, en la infancia, cuando se desarrolla este concepto o este principio de la gratificación diferida, y a la larga nos permite, digamos, de gestionarnos a nosotros mismos y hacer frente a esas situaciones de crisis sin caer en un estado de ánimo de pánico e irreflexivo, ¿sí? Entonces, para ver en qué estadio se pueden encontrar los hijos de cada uno, pueden replicar este experimento psicológico que se hizo en la Columbia University. Bueno, y donde se lleva a un niño a una habitación. En este caso, en el experimento lo sentaron frente a, digamos, a una mesa vacía con un marshmallows y lo dejaron el marshmallow adelante de él. Marshmallow es como una especie de caramelo gomoso, esponjoso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nubes. Ah, bueno, sí, una cosa de eso.
Sí. Bueno, es que era mucho más de moda, estaba bastante más de moda en los años 70 en Estados Unidos, ¿no? El marshmallow, creo, ¿no? Ahora hay tanta golosina que... Sí, ellos los asan, sí, los nórdicos los asan. Sí, sí. Y bueno, se lleva el niño con el, digamos, el dulce ahí. Y bueno, se le dice, te dejo acá este dulce o marshmallow y voy a salir de la habitación un rato. Si quieres comerlo, podés tocar la campana y vendré y podrás comerte marshmallow. Pero si esperás que yo venga sin tocar la campana, cuando regrese te daré 2. ¿No? Es la gratificación, digamos, diferida, ¿sí? Entonces, mientras el niño esperaba, los científicos lo observaban y tras los cristales y bueno, cronometraron el tiempo que el niño era capaz de esperar. Tienen que permanecer solos en una habitación de una mesa con 2 objetos solamente, un marshmallow y una campana, ¿no? Si el niño podía tocar la campana en cualquier momento y llamar al experimentador y o si no esperar a recibir otro marshmallow, ¿sí? No había juguetes, ni libros, ni fotos, ni posibles distractores, ni celulares, como no, ahora estamos constantemente con este juego, ¿no? Y bueno, pasaron unos 15 minutos, el niño había tocado la campana o no, y bueno, se levantaba la recompensa si tenía también signo de angustia. Bueno, lo que descubrieron, que mitad de los niños lograban la proeza de esperar 15 minutos, ¿sí? Desviando la atención. Y bueno, 10-15 años más tarde se había descubierto una gran diferencia entre los que habían resistido a la tentación y los que no habían resistido. ¿Sí? Los primeros tuvieron puntuaciones más altas en el control ejecutivo de tareas cognitivas, más capacidad para repartir su atención de forma eficaz. Como adultos también eran menos propensos a tomar drogas. Se puso manifiesto también mayor actitud intelectual y mayor autocontrol y sustancialmente mayor test de inteligencia, ¿sí? Los test de inteligencia. Así que bueno, ese experimento simple, ¿no? Que uno puede ver el niño, ¿no? Y si él, digamos, quiere la gratificación inmediata, bueno, se puede empezar también a elaborar una estrategia para que comprenda, ¿no? La importancia de diferir la gratificación. Y eso también con nosotros mismos, ¿no? A veces no sabemos gestionar, queremos, ¿no? La cosa ya rápido, ¿no? Eso también pasa a mucha gente que llega a esta información, se lanza de cabeza, ¿no? Porque ya quiere aplicar y ya quiere ser gratificado porque sí, yo soy el héroe porque apliqué la soberanía y fíjate cómo el gobierno, todos se pararon y no pasa, ¿no? Y bueno, es parte de este mecanismo, ¿no? La responsabilidad, ya habíamos hablado también un poco al principio, ¿sí? Tiene el prefijo re, que quiere decir, o sea, antes, de nuevo, ispondere o propender, prometer, empeñar a la fe o cambiar una promesa. Y también deriva de vilen, ¿no? Responsabilidad, habilidad, vilem, es un sufijo, o sea, capaz de usar y formar un adjetivo generalmente la misma raíz de bilis, ¿sí? Entonces tiene un aspecto también emotivo, ¿sí? Por eso la responsabilidad también a veces cuesta, porque responde a aspectos también internos. Y bueno, la cuestión es empezar a hacerse cargo de que, digamos, de la propia creación, ser los artífices de nuestra, digamos, realidad, ¿sí? Y la situación actual, individual y colectiva, también fue creada por nosotros, ¿sí? Así que empezar a decir, bueno, yo tuve responsabilidad en eso, no ocupándome, ahora no doy la culpa al sistema que es malo, porque el sistema es malo, pero no es que es malo. Él al final dijo, mira, vos no te ocupás, me ocupo yo, no te preocupes, me ocupo yo. Y vos vas dejando, el sistema al final hace su propio interés, ¿no? Y atrás del sistema hay individuos que también se ponen en esa posición para aprovecharse de que el sistema se hizo cargo de eso, ¿no? Entonces no es que el sistema es malo en sí, sino que nosotros fuimos cediendo
nuestra responsabilidad y fuimos dejando que otros se hagan cargo. Entonces ahora aceptemos nuestra responsabilidad de no habernos ocupado de lo que hicimos. Entonces eso es importante porque si no nos ponemos siempre en una dimensión un poco combativa y digamos de conflicto con el sistema, con la realidad. Un poco de culpa también la tenemos nosotros, ¿no? Un poco de responsabilidad más que culpa, ¿sí? Y bueno, eso también nos lleva a tener un poco de flexibilidad mental, que es la base de la creatividad, ¿sí? Y la característica del ser vivo, ¿no? El ser vivo, el mismo en el Tao dice rigidez, muerte, flexibilidad, vida, ¿no? Bueno, es así. Y bueno, respecto a aprender, porque muchas veces hay algunos que dicen, pero yo ya aprendí, ya no puedo aprender más, ya está, ya lo que aprendí. Bueno, eso corresponde también a una mentalidad, ¿no?, antigua, arcaica, de que el sistema, la mente, una vez que está establecida, es esa, pero existe la neuroplasticidad, ¿no? Significa que se pueden crear nuevas sinapsis en base al hecho de empezar a desarrollar nuevas aptitudes, ¿sí? Y bueno, y las sinapsis que no utilizamos, justamente porque el cerebro busca la economía, va a empezar a dejar de utilizarla. Entonces cada elemento también que tenemos asimilado, que a veces no es de los mejores, también puede ir debilitándose y disolviéndose y no va a ser más parte de nuestro sistema. Gracias a eso. Bueno, eso se llama neurogénesis, ¿sí? Es algo que se creía imposible hasta hace poco, no mucho, y ahora de repente entienden que es así. Bueno, y entonces es la neuroplasticidad positiva, ¿sí? Que se crean nuevas redes neuronales, ¿sí? Siempre la estructura es arborescente, ¿sí? Nuestro cerebro básicamente es una estructura arborescente, con la información ya existente, y elimina aquellas conexiones que no son útiles, por lo tanto caen en desuso, y esa es la neuroplasticidad negativa, ¿sí? Y bueno, frase para terminar, siempre Macte nova virtute puer, acá tengo un error, sic itur ad astra, ¿sí? Entonces victoria para el ser nuevo, joven, dice, bueno, esta es una citación, así se llega al cielo, ¿no? O más conocida como peráspera ad astra, a través de las adversidades hasta las estrellas. Así que bueno, gracias. Gracias, Alejandro. Solo recalcar una frase que ha dicho de si lo crees, se puede, o algo así, no me acuerdo. Y la prueba la tenemos en Juanma. Él lo tenía muy claro y lo hizo. Con lo cual, gracias a los dos. Eso, querer es poder. ¿Preguntas? ¿Él tiene dos micros? No, Bueno, yo tengo una. Sí, por favor. Una que tiene que ver con dos posiciones. Esto, ¿cómo lo aplicarías? Porque como mañana alguno, creo que uno o dos no viene, Sí. pero a mí me interesaría de forma práctica los que todavía no han dado el... ¿Tienes los dos micros? Sí, saturado. Vale. No. No sé por qué sonaba un ruido. Ah. Sí, sí. Hay algunos que todavía no han hecho ningún paso de soberanía, me refiero a nivel de, bueno, de papeleos o de información. Entonces, para esos, ¿cómo aplicar esto? Y después, para los que ya llevamos, por ejemplo, que hemos hecho toda una serie de papeleos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo aplicar esto de forma práctica según tu experiencia? Bueno, esto. ¿Qué sería esto? Son Lo muchas que, cosas, lo que ¿no? has dicho en general. Eso Son daría muchas para varias conferencias. Bueno, no, yo creo que digamos el punto de partida mía fue pensar qué es lo que produjo que yo me diera cuenta de ciertas cosas hace casi 20 años y otros no. Digo, ¿por qué? ¿No? Claro, me di cuenta que ya desde chiquito que siempre yo estaba buscando cosas distintas, tenía una visión distinta de todos y siempre era el personaje raro, ¿no? El tipo raro, ¿no? Qué sé yo, siempre tenía
estaba investigando cosas distintas, alternativas. Entonces dije, a ver, ¿cómo puedo yo explicar a la gente que hace falta un poco, no digo que sean locos como yo, pero un poco, ¿no? De, digamos, de salir de la normalidad, de la norma, ¿no? De lo establecido, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un poco sistemáticamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué elementos puedo dar? Esa es un poco mi idea. Entonces, no es que esto es aplicable a la soberanía o es aplicable a cualquier cosa, ¿no? En realidad a todo, porque la soberanía es un mecanismo que sirve para lidiar con el sistema, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo para recuperar esa devalutación que siempre tuvimos, ¿no? Que creemos ser, digamos, descendientes de un mono, que todo el universo está acá por casualidad, o sea que todos estamos ahí en el último sistema solar de la última rinconcito de la galaxia, o sea, todo ahí, al mismo tiempo somos culpables de todo lo que pasa es culpa nuestra, ¿no? El cambio climático es culpa nuestra, claro, hacen un mercado en China y de repente hay una pandemia mundial porque juntaron dos animales que no tenían nada que ver, o sea, cosas delirantes, ¿no? Entonces, por un lado está ese aspecto de revalorizarnos y comprender quiénes somos, ¿no? Porque no saber quiénes somos nos lleva a este estado de indefensión, ¿no? A este estado de inconsciencia y de vulnerabilidad, donde el sistema al final ocupa los espacios que nosotros no tenemos la fuerza de ocupar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tampoco tenemos la actitud hacia enfrentar el conocimiento, es decir, a ver, ¿qué necesito yo para hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, me decías los documentos. No hace falta hacer documentos, en realidad, ¿no? O sea, con todo este último tiempo llegamos a la conclusión que uno, en cualquier momento, de la nada, se declara homo vivo y ya está. O sea, pasa a estatus jurídico. O sea, ¿y cómo lo hace? Si tiene que interactuar con el sistema, hace un autógrafo y pone un sello. Ya está, homo vivo. No hace falta hacer ningún documento, nada, ¿no? Ya ahí, y obviamente, pero ¿eso qué significa? Sostener esa condición. Para hacer eso, no es hacer el documento en sí, es tener el conocimiento incorporado, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Juanra, por ejemplo, en la situación, ¿no? Con el juez, ¿no? Entonces, no es que él pudo hacer esto porque había hecho documentos. Pudo hacer esto porque había absorbido esa información, la había asimilado, ¿llama alguien? La había asimilado, ya la tenía incorporada, y entonces era natural para él hacer eso. No es que tenía que hacer un esfuerzo, no tenía que acordarse, no, pero yo no soy el nombre y apellido, ¿no? Él me va a decir esto. No, ya está, él lo sabía, ¿no? Y lo sabía tanto que jugaba con eso. Decía, sí, usted tiene razón. No, porque cada ciudadano está, ¿cómo era la frase? Cada ciudadano está sujeto al imperio de la ley. La ley. Dice, sí, usted tiene razón. Cada ciudadano está sujeto. Ve que usted, claro, pero yo no soy ciudadano. ¿No? Y ya está. Y con eso se terminó todo. Pero no necesitaba hacerle un documento que dijera que no es ciudadano. No sé si me explico, ¿no? El documento tendría que ser expresión del ser. Y no que el documento es lo que hace al ser. Pero nosotros, como venimos de un sistema donde el documento es el que te hace, ¿no? Entonces, yo creo que primero es aprender para poder ser. Y después, eventualmente, harás tus acciones, ¿no? Si alguien tiene más necesidad de hacer la acción, necesitará aprender más rápido que otro que no tiene necesidad y simplemente está empezando a hacer su labor interior también, ¿no? y de comprensión de los documentos y de lo que puede hacer y cambiar el estilo de vida, ¿no? Porque, como decíamos, hay muchas, y eso también es parte del aprendizaje, hay muchos modelos, ¿no? Con los modelos que estábamos hablando ayer también, comunitarios, ¿no? De asambleas ¿no? Y al final, ¿qué hacen? No, porque tenemos la Constitución y está la pena de muerte y está esto y la asamblea decide y la asamblea... Al final, ¿qué cambia con el sistema? Nada. ¿Y por qué no logran? Porque en realidad no estudiaron. Adhirieron, o sea, la masa está adhiriendo a eso que alguien propuso, que alguien estudió, perfecto, lo estudió, ¿ok?
pero también lo estudio creyendo hacer algo nuevo, pero no haciendo la labor interior de entender cuánto dentro suyo tengo el sistema, cuánto dentro mío tengo el sistema, que estoy replicando el sistema, poniendo otro nombre, creyendo hacer una gran invención cuando en realidad es más de lo mismo. Entonces no estoy usando la creatividad, estoy combinando cosas que ya existen, ¿no? Y creo que hago algo distinto, pero eso es prácticamente mantenerse en el anaciclosis, ¿no? Que son los sistemas de gobierno que se repiten cíclicamente, siempre los mismos. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Todos tenemos hambre, sí. Sí, mañana vamos más sobre el jurídico y todos los elementos de jurisdicción, otras cosas, ¿no? Sí, tiene que ver con el sistema y con cómo es, pero también es un camino de desarrollo interior, ¿no? Individual. Y realmente la diferencia se puede hacer, lo nuevo lo podemos crear si cada individuo, ¿no? Realmente es individuo completo, ¿no? Se reconoce a sí mismo en cuanto a su verdadero poder. Y bueno, por eso también es bueno lograr un cierto tipo de independencia, ¿no? Digamos de autodeterminación, ¿no? De poder decidir con la propia elección, ¿no? Que sería un poco la palabra más equilibrada respecto a autosuficiencia, ¿no? Porque es más, ¿no? Tener la propia decisión no influenciada por el externo, influenciada lo menos posible, eso es la autodeterminación, ¿no? Entonces lo que él hace es más autodeterminado que autosuficiente, podemos decir así, ¿no? Juanma es más autodeterminado en cuanto él, lo que él decide, lo decide él, no tiene problema, no necesita ir al supermercado, ponerle, ¿no? O sea, si mañana se termina el abastecimiento de comida, él la tiene, ¿no? Entonces su determinación, su intención no está sujeta a un agente externo. Eso es lo que cada uno tiene que empezar a desarrollar dentro de sus posibilidades, ¿no? En un noticiero le preguntaba a un ganadero, no sé si visteis esa noticia, el periodista le preguntaba, bueno, pues entonces con las medidas que van a tomarse desde Bruselas y tal, dice, eso les va a perjudicar mucho, va a ser una mala época para ustedes, algo así le comentó. Y el ganadero le dijo, no, para nosotros no, para vosotros. Claro. Nosotros tenemos comida, tenemos leche, tenemos ganado, tenemos alimentos. Dice, vosotros sois los que no tendréis en los supermercados. Claro. O sea, y esto es muy importante. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, las medidas, si nadie las cumple, o sea, caen, ¿no? O sea, no es que hacía falta ir a quejarse, simplemente bastaba mandar un comunicado y decir, mira, todas estas medidas te las podés guardar, pues ninguno las va a cumplir, gracias, chao. Se terminó. Y era mucho más eficaz que hacer todo ese gasto, ¿no? De repente un comunicado, ok, todos los ganaderos están organizados, ningún ganadero en Europa va a aplicar ninguna de estas medidas. Te digo más, y estas otras también que ustedes hicieron hace 5 años también las sacamos. Eso sí hubiera sido realmente eficaz, ¿no? Eso hubiera sido mucho más eficaz pero como no está ese conocimiento, porque obviamente todos están todavía con el hechizo de estar sometidos digamos, al circulito hecho con lapicera en el papel, ¿no? Y no logran salir de ahí, bueno, ahí estamos, ¿no? Por eso cada individuo tiene que desarrollar esto. Si cada individuo lo hace, de repente vamos a vernos a decir, pero si ya entendimos, ya está, listo. Bueno, hagan lo que quieran, simplemente no afecta. A ver, sí, yo. Es por el pensamiento holístico que usted ha expuesto y la información para desarrollar o para tener más información sobre ese tipo de pensamiento, ¿dónde se encuentra? Pensamiento holístico, bueno, podés empezar siempre, digamos, para adquirir información, una idea es empezar por el vocabulario, por el diccionario, ¿no? Buscar qué significa. Después, holos, ¿no? Es griego, holos, stos, ¿no? Creo que es holos, todo, ¿no? Pensamiento del todo, ¿no? Entonces, bueno, es un pensamiento que pone en conexión el todo, ¿sí? Y después de ahí podés ir buscando en internet, podés
Digamos, la cosa no es tanto definirlo, sino después comprender sus características y aplicarlos. Pero holístico es una palabra que se estuvo usando mucho, ¿no? Últimamente. Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, yo igual lo que digamos, me centré en el pensamiento crítico, ¿no? Porque crítico en sí era, ¿no? Viene digamos, de el arte de juzgar, ¿no? Ese sería un poco la idea. ¿Por qué también? Porque nosotros también perdimos esta capacidad de juzgar porque lo dejamos en el juez, que de repente el juez como figura de autoridad decide y juzga desde arriba, ¿no? Y nosotros no podemos juzgar, ¿no? Y después nos ponen, porque no tenés que juzgar a los demás, y el ego, y vos te crees superior, y todo ese juego, ¿no? Claro, y seguimos desvalorizados porque no nos animamos a tener un juicio, ¿no? A tener un propio juicio, o sea, a aprender a juzgar. Que juzgar no es necesariamente discriminar o digamos, ponerse en un estado superior. Simplemente es comprender la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo equitativo y lo no equitativo. O sea, aprender a observar las cosas de una determinada manera. Y eso lo perdimos. Pues, sí. Hola. Pensamiento crítico acerca del pastel de lujo que están ahora dándole un montón de poder, que es la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que si es un instrumento, o sea, primero es, por ejemplo, yo entre las opciones que estoy de alguna forma visualizando, ¿no? Entre lo que decíamos, que todavía estoy elaborando bastante porque tiene que ser perfecto, era desarrollar un culto. Pero uno de los motivos para desarrollar este culto es porque si la inteligencia artificial va en el camino que va a nivel social, van a sustituir todos los mecanismos con los cuales hoy interactúas con un ser vivo, vas a interactuar con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces la inteligencia artificial va a terminar transformándose en tu abogado, y después va a terminar transformándose en el juez, y va a terminar transformándose en un mecanismo automático donde la inteligencia artificial va a decidir por vos mismo. Creo que en la película esta, Capitán Marvel, al principio ella se encuentra con el ser superior, no sé cómo lo llamaban, que era una inteligencia artificial, ¿no? Y que era capaz de, digamos, de crear una apariencia de un personaje que le hacía creer que tenía afinidad, y básicamente mostraban esta sociedad de otro planeta avanzada, pero que donde todos estaban tenían que interactuar con este ser superior que en realidad era una inteligencia artificial. Ya te ponen, ¿no? Digamos, el mecanismo. Entonces, para mí, digamos, yo no estoy contra la tecnología, al contrario. El problema es que por cómo está constituido todo, como digamos, nosotros estamos constituidos como una entidad artificial, no como el ser vivo real. El ser vivo real es en sí el creador de la realidad, ¿no? Entonces sería el creador de la inteligencia artificial. Entonces, quien crea no puede estar bajo su propia creación, ¿no? Pero técnicamente, siendo personas, siendo artificios jurídicos, no somos el creador, ¿no? Si somos el creado, porque es un artificio, porque hay una autoridad, un autor que lo creó, y entonces estamos bajo la inteligencia artificial, porque es otra creación de esos autores, ¿no? Entonces, para evitar eso, por motivos religiosos, no puede haber ninguna entidad artificial que decida por mí. Sería una modalidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, en mi culto, yo no puedo ser juzgado por una entidad artificial, porque la entidad artificial no está viva, y en mi culto, digamos, solamente entre vivos se interactúa, y si alguien me tiene que juzgar o decidir algo que, digamos, que tiene un valor contundente para mí, tiene que ser una corte de pares, ¿no? Pero no una entidad artificial, ¿no? Y bueno, eso sería, ¿no? Pero, y obviamente, si, digamos, la sociedad va, o si se crea una sociedad
donde hay algunos que están con eso y otros que estamos en otro ámbito, ¿no? También podemos usar la inteligencia artificial, pero es un instrumento. Lo podemos usar como instrumento, no como regulador, ¿no? Que es lo que obviamente es un mecanismo instrumental para el sistema, pero útil a facilitar de forma capilar todo sistema de control, ¿no? Porque estarían en todos lados, estarían en, digamos, tendrías acá un chip que te dice no tomaste suficiente agua, entonces si no tomas suficiente agua vas a tener una multa porque, qué sé yo, no sé, o sea, todo así, ¿no? Eso sería el juego que estarían haciendo, y lo podrían hacer porque habría una inteligencia artificial que conecta todo y que regula, que el Estado dice que vos tenés que tomar tantos litros de agua al día y si no lo tomás, entonces estás, digamos, vulnerando tu cuerpo y tu cuerpo no es tuyo porque es del Estado y todo así, ¿no? O sea, dije un ejemplo cualquiera, pero es un delirio al que pueden llegar a empujar, ¿no? Como ahora, digamos, la lógica de las cuotas de carbono, por ejemplo, ¿no? Las cuotas de carbono dicen que no vas a, o sea, vos estás contaminando demasiado, no podés viajar X distancia porque ya consumiste tus propias cuotas de carbono. Y eso lo podrían hacer usando la inteligencia artificial, ¿no? O sea, eso sería el mecanismo, pero todavía están lejos realmente de llegar a eso. Bastante lejos, no están tan cerca. Podemos estar todo el día haciéndole preguntas y no pararíamos, pero es que tenemos que ir a cenar. Sí, no, bueno, no sé si te respondí, si fue útil e interesante. Bueno, demos un aplauso.